Bueno, primero voy a mostrarles unas cuantas diapositivas que van a hacer, digamos, nos van a hacer reflexionar sobre la situación que vivimos hoy y lo que los urbanistas y arquitectos y los que intervenimos en las ciudades tenemos que hacer en este nuevo escenario que se nos presenta. Bueno, eh, ¿cuál es el escenario ambiental al que nos enfrentamos? Primero que todo, cada año, según las noticias de cambio climático, que es el tema de hoy, se emiten a la atmósfera de la Tierra más de 36.000 millones de toneladas de CO2, el principal de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La mayor parte de estos gases nacen del uso de combustibles fósiles, de la generación de energía por vías no renovables y de las actividades humanas contaminantes. Ustedes me preguntarán, esos 36.000 millones de toneladas, ¿qué significa? O sea, pero yo creo que no interesa que profundicemos mucho en lo que esos 36.000 millones significan, sino en lo que hoy vivimos, en lo que hoy está padeciendo el planeta. Con eso ya nos podemos dar una idea de lo que esto significa. Desde 1990, tres sectores destacan como las fuentes de gases de efecto invernadero de más rápido crecimiento. Los procesos industriales crecieron en un 187%, el transporte, la construcción, que forman parte del sector de la energía, contribuyeron con el 79 y 56% respectivamente a nivel mundial. Y la razón principal por lo que las emisiones del transporte siguen creciendo, y ya eso está visto, es el aumento de los viajes en automóvil. Según el informe de evaluación de los ecosistemas del milenio, en los últimos 50 años, el 60% de los servicios ecosistémicos mundiales, que son los que hacen que este sistema funcione en el que vivimos, se han degradado. Los gases de efecto invernadero aumentaron en un 50% entre el 1990 y 2018. Y en 2019 ya habían alcanzado el récord de 37.000 millones de toneladas. Con la pandemia esto bajó un poco, bajaron 2.000 millones de toneladas, pero en el 2021 alcanzó otra vez su nivel, otra vez emparejó esto. Y solo hay un camino para evitar los efectos más devastadores del cambio climático, y son avanzar a marchas forzadas hacia una sociedad baja en carbono que deje atrás los combustibles fósiles y apueste por el desarrollo de las energías renovables, descarbonizando el sector energético y reduciendo la deforestación. Estas son nuestras imágenes de hoy. América Latina y el Caribe, para digamos, un marco de referencia de nuestro contexto, es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, debido a la alta concentración de población y el alto consumo energético. Los cambios en el uso del suelo, la deforestación, representan el 47% de las emisiones, que es un nivel muy superior al promedio mundial, que es del 19%. La energía, el consumo de electricidad y el transporte representan otro 43% de las emisiones. Siempre el transporte, la energía como ese sector que es el crítico, ¿no? Las ciudades de la región, América Latina y el Caribe, son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, y ya lo sabemos de antemano que por sus problemas estructurales, la pobreza, todo este tipo de cosas que suceden en nuestro entorno, pues se hace más difícil la situación. Esta urbanización rápida y desordenada, esa expansión de los asentamientos informales en áreas propensas a desastres naturales, exacerba los impactos climáticos en estos espacios geográficos. Entonces, pues es urgente adoptar medidas para aumentar su resiliencia y mitigar los efectos del cambio climático. Según la REBE, 19 países de América Latina tienen compromisos, presentaron compromisos contra el cambio climático.
algunas con condiciones, otros sin, algunos países con condiciones y otros con menos condiciones, algunos que requieren de apoyo internacional, etcétera. Pero todos 19 se comprometieron a hacer algo ante este fenómeno. También, bueno, el aumento poblacional a partir del siglo XX y esa acelerada expansión del territorio que se dio, también ha contribuido a la generación de aglomeraciones urbanas de enormes dimensiones. México es una de ellas, cuyos consecuencias han sido impactos de alto costo social, económico y ambiental. Y que esto a la vez ha traído cambios en la estructura interna de las ciudades, en la relación de los elementos que forman parte de la estructura, en el aumento explosivo de la movilidad que aumenta la huella de carbono bueno, y en muchas otras cosas que han, inclusive en el espacio público, como bien lo comentaba Elizabeth, que ha alterado, digamos, ha cambiado, se ha transformado en los últimos años. También esto lo comentó Elizabeth, que esta gran expansión ha contribuido a que las ciudades, a que las ciudades se fragmenten, ¿sí? Y obviamente haya una ausencia de esto, bueno, causado por una ausencia de densidad, de interacción funcional y de continuidad espacial, ¿sí? Que nos lleva a un deterioro urbano-ambiental y a una desestructuración de la ciudad moderna. O sea, la desestructuración se ha convertido en una característica de la ciudad moderna del siglo XXI. Y bueno, en este contexto, pues se cuestiona la sostenibilidad de este modelo de ocupación del territorio que se basa en el consumo masivo de suelo, en el consumo de los recursos, de energía y de altas emisiones de carbono. Rem Koolhaas, muy conocido en nuestro gremio, dice que esto es la ciudad genérica, la ciudad moderna del siglo XXI. Le llama ciudad genérica. Dice que es esa ciudad donde no existe el planeamiento integrador, sino una serie de piezas ensimismadas, flotando indecisas por los restos de tierra baldía que aún quedan sin edificar. Poco poético, pero una realidad que nos incita a buscar nuevas maneras, nuevas herramientas renovadas e innovadoras para la práctica urbanística, ¿sí? Nuevos mecanismos para adoptar los grandes retos y las crisis ambientales actuales de las ciudades, ¿sí? Hablamos de un transporte eficiente, hablamos de una movilidad sostenible, que es básico, es prioritario, pero de una intermodalidad, de una conectividad, pero que esto, como bien lo dijo Elizabeth en su plática, tiene que ir, digamos, asociado o integrado a otras serie de cosas, la vivienda, el equipamiento y otra serie de elementos que son parte de la estructura de la ciudad. Es claro que en ciudades con un urbanismo disperso, el transporte urbano tiene un mayor peso sobre la totalidad, sobre la totalidad del transporte que en ciudades que son con un urbanismo más compacto, como en las ciudades del primer mundo, más avanzadas, ¿sí? Como la mayoría de los países europeos. Entonces la pregunta es, cómo transitar a una eficiencia urbana y a un equilibrio ambiental con este escenario que se nos presenta hoy? Es una tarea muy complicada para los urbanistas, ¿sí? O sea, sí, una movilidad sostenible, sí, un transporte eficiente, pero que esto debe formar parte de una planificación urbanística integral, de una estructura organizacional de la ciudad, ¿sí? Cada modelo de movilidad requiere de un modelo de ciudad, ¿sí? Y la introducción de estas infraestructuras blandas que le llaman la bicicleta, el caminar y los diferentes usos del transporte son estrategias que tienen que derivar directamente de la planificación de la ciudad.
Miralles et al. En 2003 distinguía estas 4 características que también mencionó Elizabeth para la eficiencia del transporte, que son la multifuncionalidad, o sea, es el transporte, la movilidad, pero más todas estas 4 cosas que tiene, o 5 que yo añadí una más, que tienen que ser integrales. La multifuncionalidad, mezcla, el diseño urbano de los espacios de la ciudad, las densidades urbanas, la oferta de transporte público, pero también las posibilidades de desplazamiento a través de medios no motorizados. Todo esto tiene que ser un cúmulo de cosas integradas. ¿Sí? A esto se suma este nuevo concepto del que todos hablamos hoy, que es la sostenibilidad, y que es usado y abusado, todo, la sostenibilidad, ¿no? Pero la sostenibilidad es realmente, desde nuestro enfoque, es una nueva concepción del desarrollo, una nueva concepción que tiene múltiples variables, muchas variables y complejas, que realmente nos lleva o sea, a visibilizar o lleva a visibilizar un nuevo enfoque del planeamiento urbanístico sobre la administración de los recursos. Y aquí va lo más complejo que se hace el tema, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, esto significa que tenemos que prever las consecuencias de los procesos de transformación espacial a largo plazo, ¿sí? Tenemos que prever las consecuencias. Y esto nos lleva entonces a adoptar políticas que reflejen los costos reales del consumo del territorio. Imagínense lo complejo que es eso y su impacto sobre estos recursos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que adoptar nuevas responsabilidades en el planeamiento, nuevas, que antes no se miraban. Nuevas responsabilidades que tienen que ver con las capacidades de los ecosistemas para reponerse, ¿sí? Para reponerse. Uno, por ejemplo, el consumo de los recursos hídricos y energéticos no renovables que no superen el ritmo de sustitución de los recursos renovables. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, ahí voy. Y por otro lado también el ritmo de emisión de contaminantes que no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo para absorberlos y procesarlos. Imagínense. Esto en el contexto de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué significa esto entonces? Esto significa fijarse metas para recuperar el equilibrio ambiental en las ciudades. Fijarse metas en este sentido, que quiere decir nuevas propuestas para un cambio drástico de los fundamentos del planeamiento urbanístico y que sean además congruentes con los retos sociales, con los retos sociales, económicos y principalmente medioambientales de las ciudades, que son el cambio climático, la incorporación activa de la naturaleza, la sostenibilidad energética, también las formas alternativas de movilidad, ¿sí? Y esto entonces nos lleva a, fíjense, a procesos de alterar el medio degradado para activar la capacidad de resiliencia, ¿sí? Y bueno, y aquí ilustro algunos ejemplos que nos dicen, que más o menos nos dicen cómo hacer esto. Por ejemplo, en Bogotá, en estas 2 primeras imágenes, vemos una estrategia ecourbanística donde se recupera, bueno, han recuperado todo un sistema de humedales, pero aquí hay un ejemplo del humedal Juan Amarillo de Bogotá, que es uno de los más grandes, donde un ecosistema completamente degradado se recupera, o sea, alterado, degradado, se recupera y se utiliza, digamos, se incorpora a la ciudad con zonas verdes, zonas zonas con senderos para con ciclovías, para que funcionen como ciclovías, etcétera. Entonces, eso es lo que significa alterar el medio degradado y para activarlo para una capacidad resiliente, se convierta en un espacio resiliente y sostenible. En la otra imagen vemos a la derecha
Esto es una diapositiva de Alfonso Vegara, que estuvo con nosotros hace 2 años en el SUI, donde vemos que él nos platicó sobre el proyecto de Madrid, del que más adelantito voy a profundizar más, pero en esta diapositiva me interesa porque se recupera, digamos, de una vialidad, esta que vemos aquí, de este anillo que vemos aquí, que era una vialidad, una autopista, una autopista realmente agresiva en la ciudad, y se recupera como un eje de movilidad sostenible, ¿sí? Se convierte en un elemento conector con las demás ciudades y se convierte en un eje verde, además, que con todo lo que esto conlleva, que de alguna manera Elizabeth nos lo explicó, lo que significa todo un eje verde en una ciudad. Entonces, son maneras de alterar el medio degradado para activarlo y ponerlo en valor. Entonces tenemos que reimaginar la práctica de la planificación urbana en este sentido, ¿sí? Es una necesidad imperante para el urbanismo del futuro. Tenemos que diseñar sistemas que permitan su adaptación y transformación tomando en cuenta, y aquí viene un elemento muy importante, el techo ambiental o los límites ambientales a los que tendría que circunscribirse el planeamiento urbanístico. Y entonces pongo la imagen esta que fue por Kate Raworth en 2014 diseñó, donde ella presenta un techo ambiental, esta línea exterior, un techo ambiental, y donde pone todos los factores que están ahora: el cambio climático, el cambio de uso, los cambios en el uso del suelo, el consumo de agua, todos los problemas que se están presentando hoy en día y que no debemos rebasar, o sea, que no deben ser rebasados. Es un techo, es un límite. Pero también vemos la siguiente imagen, la que está abajo, donde vemos que el límite de, por ejemplo, cambio climático está absolutamente rebasado en esta imagen, y es este triángulo que vemos aquí. Está absolutamente rebasado. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para la generación y la implementación de un modelo sostenible territorial que sea de largo alcance y que sea abierto al futuro y que contemple estos factores que estamos viviendo, o esta crisis ambiental que vivimos hoy en día? Ya existen interesantes propuestas, que no quiere decir que las vamos a copiar tal cual, simplemente las vamos a explorar, a observar, y entonces después traerlas a nuestro entorno, a nuestro espacio, si es posible, con las características locales, ¿no? Y empiezo con un ejemplo muy, digamos, ilustrativo sobre esto de lo que estoy hablando, que es el urbanismo regenerativo como un nuevo modelo de ciudad. Y esto es un modelo que recién en este siglo, sí, esto apareció en este siglo para la ciudad de Santander en España, es reciente, ¿sí? Es un modelo que permite pensar una ciudad y un territorio conscientes de sus límites, de sus capacidades, de sus necesidades y de sus oportunidades, ¿sí? Es un modelo que asegura un alto grado de circularidad en la utilización de recursos, en la gestión de los ecosistemas, de tal manera que no se consuman los recursos disponibles, sino que en sí mismo generen otros nuevos que aseguren la compatibilidad entre la prosperidad económica y social y la naturaleza. Entonces podemos ver aquí algunos ejes verdes muy grandes, algunos manejos de centralidades, etcétera, como veremos más claro más adelante. Santander Habita el Futuro, como se llama este proyecto, es un modelo de ciudad pensada al 2055 y maneja 4 estrategias para mejorar la ciudad, unidos a estos 6 proyectos transversales y un plan de barrios. Entonces, 3 de estas 4 estrategias, que son las que yo considero como más centradas en lo que estamos hablando,
son las siguientes. La primera, Santander vertebrada y conectada. Es una estrategia que facilita las infraestructuras y sistemas necesarios para impulsar la diversidad modal y descarbonizar completa y progresivamente la movilidad. Es una estrategia que va directamente dirigida a este objetivo. Después tenemos la de Santander sostenible y resiliente. Es una estrategia que garantiza el éxito del conjunto de procesos ecológicos para regenerar las relaciones con su entorno natural, tanto a escala municipal como regional, ¿sí? Y asegura la circularidad, asegura, asegura el tratamiento de los recursos y sus ciclos, el ciclo del agua, teniendo en cuenta todas estas cuestiones de nivel ecológico. Y la Santander Vital e Inclusiva, que diseña y establece la ciudad de los 15 minutos, muy famosa en los últimos años, que implementó este arquitecto moreno colombiano en París, como encargado de la cuestión urbanística de la ciudad, para los barrios de Santander. La ciudad de los 15 minutos obviamente es una ciudad compacta, o sea, su objetivo es lograr esta ciudad compacta. La otra estrategia iba dirigida a lo vital, a la prosperidad, etcétera, pero bueno, me pareció que estas eran las más importantes en este contexto. Por otro lado, este modelo Madrid Life Super Cities, que fue lo que nos presentó Alfonso Vergara, se ha convertido, o el objetivo principal era descarbonizar. Era un programa de descarbonización de una ciudad de Europa, ¿sí? A través de, bueno, y tomando en cuenta que los factores críticos de calidad de vida, la conectividad era como el punto prioritario, el punto importante para lograr este objetivo que ellos se habían planteado, la descarbonización. Y entonces plantean una serie de ejes, como les dije al principio cuando les mostré esta imagen, una serie de ejes verdes con espacios públicos, etcétera, con una conectividad física funcional, con una conectividad digital y con una conectividad institucional. Todos los factores que se necesitan, no es nada más conectar físicamente, se requieren de otros y más en estos momentos en los que vivimos, ¿sí? Estos ejes que ya les platiqué y que se fueron conformando o que se fueron se proyectaron se tomaron en cuenta en este proyecto, digamos que involucraban una reforestación selectiva para generar estos corredores, unas sendas peatonales y un acceso a grandes parques, como bien Elizabeth lo decía, ¿no? Tiene un porqué. ¿Por qué? Porque estos parques generan ciudad, ¿no? Y bueno, y también la idea de transformar el centro en una ciudad más verde con estos objetivos, ¿no? Ellos generan ecobulevares, así le llaman, ecobulevares, y generan también nodos de intercambio modal al que le llaman puertas de Madrid, ¿sí? Que son exactamente estas centralidades, son estos núcleos de actividad que están conectados con las áreas centrales a través de accesos blandos o ecobulevares. Estos accesos blandos son estas sendas verdes y estos ecobulevares que son grandes, como lo vimos en la diapositiva anterior, que son grandes espacios verdes, ¿sí? Digamos, de movilidad. Y entonces por ahí empieza la transformación urbana de la ciudad, ¿sí? La M30, que es este primer ciclo, que es una barrera física y social, se convierte entonces en un eje de movilidad sostenible, en un eje de integración social, en un eje de dinamización económica y en un eje de transformación digital, un factor más, ¿no? De tal manera que a través de estos puntos naranjas que se ven aquí, son estas centralidades metropolitanas, porque se maneja la cuestión también, no solamente del diseño de la ciudad y de lo que nosotros llamamos
este entorno de ciudad, sino también de la región, ¿sí? Entonces, a través de estas centralidades que están en la periferia de la ciudad y que conectan con la región, entonces ellos logran una estructura policéntrica, pero también a escala de barrios, una estructura policéntrica al nivel metropolitano que se conecta con las centralidades que se diseñan en los barrios y se arma una red general en la ciudad. Entonces, esta infraestructura blanda, como las ciclovías y los ecobulevares, se integra también el diseño físico con el diseño digital, que serían centros de conexión, centros de Wi-Fi y todo este tipo de cosas. No se deja nada por fuera. Ok. Esto me pareció este que acabamos de pasar, me pareció un ejemplo muy interesante, del proyecto de Madrid. Ahora, hay otro modelo que es el desarrollo orientado al transporte, que no es nuevo, el DOT. Incluso esto nace en 1990 y pico, a finales del siglo XX, y apenas ahora algunas ciudades, a excepción de Curitiba, que lo hizo ya hace mucho tiempo, lo están adoptando porque reúne estas condiciones de las que estamos hablando. ¿Cuáles son estas condiciones de las que estamos hablando? Movilidad sostenible, transporte eficiente, policentrismo, centralidades. Estamos hablando de varios aspectos que tienen que ver. Y este modelo, desarrollo orientado al transporte, involucra todas esas cosas. El DOT convierte el sistema de transporte en el catalizador de un desarrollo urbano más denso, habitable, accesible y sostenible en términos de movilidad y medio ambiente. Busca generar ciudades 3C, compactas, conectadas y coordinadas. Plantea el crecimiento desde la perspectiva del transporte público y el mayor uso de modos no motorizados, lo cual lleva a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomenta el ahorro y consumo eficiente de energía con un transporte público multimodal, ¿sí? Ahí se está mezclando todo lo que es un urbanismo eficiente con una recuperación del medio ambiente. El DOT se constituye también en un elemento estructurante por su capacidad de transformación urbana y que no ha sido aprovechado adecuadamente, ante todo en nuestro entorno, en nuestras ciudades. Y bueno, sus principios son caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar, compactar y cambiar. Les decía, este señor Peter Calthorpe, en 1993, lo publicó en su libro La próxima metrópolis estadounidense, cuando él publicó este modelo, que era un modelo de planificación donde se priorizaba al peatón y al tránsito. Y bueno, pero es un modelo que, a pesar de que es del siglo pasado, tiene objetivos encontrados con la ciudad de los 15 minutos, que es del siglo XXI, ¿sí? Es un modelo encaminado a la reducción de emisiones de carbono a través de planificar ciudades sostenibles con altas densidades y considerando los sistemas de transporte masivo y no motorizado como ejes de la estructura urbana, ¿sí? Este modelo normalmente tiene como elemento que define la estructura del barrio una estación de autobús, como fue en Curitiba. BRT es un transporte de tránsito rápido, o el metro, ¿qué? Ferrocarril, ¿sí? Un tren, exacto, que está rodeada de un desarrollo compacto y de alta densidad y con buena infraestructura peatonal y ciclista. Y en este esquemita podemos ver, ¿no? Aquí están las estaciones de transporte, ¿sí? Pero están ligadas con un tratamiento de densidades alrededor de un corredor donde las más altas están pegadas al corredor. Bueno, ¿cuáles fueron las ciudades que sí se embarcaron en este modelo DOT? La primera generación que implementó el modelo DOT fueron los Países Bajos, Ámsterdam y Rotterdam, que inclusive antes de que apareciera este modelo ya existía, ya contaban con ciudades compactas y densas con movilidad sostenible
a través del uso de bicicletas. Sabemos todos que Ámsterdam es una ciudad ejemplar en esto, y su extensa red ferroviaria, alrededor de las cuales se desarrollaban las ciudades. Tenía ya una idea de este modelo. Y entonces, ya después este modelo no se ve como un modelo de desarrollo allá en los Países Bajos, sino como una política de transporte, es válido, que facilita una intervención más directa del gobierno y las autoridades en su implementación. ¿Sí? Ámsterdam tiene más de 500 kilómetros de ciclorrutas y la ciudad está comprometida con la descarbonización y la generación de energía sostenible, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 55% para el 2030 y en un 95% para el 2050. Bueno, y Copenhague también, inclusive Copenhague, desde mucho antes, en 1949, ya tenía el plan regional este de dedo, muy conocido, que eran ciudades satélites unidas en franjas. Obviamente era un modelo metropolitano, regional, unidas en franjas lineales con el núcleo central, ¿sí? Eran franjas lineales unidas al núcleo central por líneas de cercanía y autovías, dejando cuñas verdes de penetración, ¿sí? Aunque se planificó aunque se planificó con estos principios, no se pensó como tal, debido a que mucho antes de que el concepto DOT apareciera, ellos ya tenían este finger planning, el cual concentraba el crecimiento alrededor de 5 trenes urbanos, que son estos, 5 líneas de trenes. Esto evolucionó entonces hacia los ejes ya definidos, ya los tenían, siguiendo los principios del DOT, que hasta la fecha ha sido exitoso si se observan los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Que el 57% de las personas viven a menos de 1 kilómetro de las estaciones de transporte y el 61% trabajan a menos de la misma distancia de una estación de transporte. Esto es un como panorama ideal para nosotros, ¿no? La movilidad utópico. La movilidad sustentable en bicicleta y a pie está dada por el 42% de los viajes en esa ciudad. Entonces es un modelo exitoso. También tienen planeado para el 2025 que sea la primera capital del mundo neutral en cuanto a emisiones de carbono. Y obviamente lo van a lograr con estas. Curitiba, que es una ciudad ya de Latinoamérica y fue pionera en este modelo, en 1966 publicó su plano director para la ciudad con los principios del DOT. Era una red integrada de autobuses, la cual cubría el 90% del área de la ciudad, y la gente para llegar al transporte no estaba más lejos de 500 metros, con densidades lineales bien definidas a lo largo de los corredores. Y bueno, y esto redujo los viajes, también tuvo un resultado exitoso. Redujo los viajes en auto al 22% de los totales, a pesar de que tiene Brasil una de las tasas más altas de motorización, ¿sí? Se redujo el 22%. Esto fue un plan que canalizó el crecimiento a lo largo de corredores, combinó diferentes usos del suelo, el uso del suelo, el sistema vial, el transporte público, era una triada que, digamos, conformaba este desarrollo de la ciudad. Intensificó la urbanización hacia las estaciones de transporte con diseños de alta calidad, porque eso es importante, el diseño, favoreciendo el acceso peatonal al corredor de estos autobuses. Y bueno, y aquí tenemos una gráfica donde podemos ver que el uso del transporte público en la ciudad es del 45%, del automóvil es del 22%, a pie 27%, en bicicleta el 5% y otro que no, es el 0%. Entonces, Curitiba, pues, es exitosa, es una ciudad habitable, de desarrollo compacto, de uso mixto y de alta calidad. Pero entonces, ¿qué pasa en nuestras ciudades latinoamericanas? Vamos a ver, hacer un recorrido rápido en América Latina, donde el escenario es bastante crítico y creemos que no se puede hacer nada. Claro, América Latina es una expansión bueno, la expansión de las manchas urbanas son desordenadas y anárquicas, principalmente en las ciudades grandes, Ciudad de México, obvio,
Lima, Sao Paulo, que son las ciudades que han sido compactas en un momento histórico, pero que de pronto se expandieron y se fragmentaron. No ha permitido una dinámica económica, esta expansión, este crecimiento desordenado, una dinámica económica no se ha permitido que transite a un desarrollo sostenible. Sus patrones urbanos son de dependencia total del automóvil particular y obviamente esto dificulta la transformación hacia ciudades bajas en emisiones de carbono. Por ejemplo, en las ciudades mexicanas las emisiones representan el 4% del PIB y una pérdida absoluta de servicios ambientales y biodiversidad en las áreas urbanizadas. ¿Qué pasaría? Hay una pregunta, si hubiera una política clara de control de la expansión a través de establecer modelos urbanos y sistemas de movilidad sustentables. No, como decía Elizabeth, no se puede hacer vamos a parar aquí y ya no va a crecer más. Es imposible. Tiene que ser a través de modelos urbanos y sistemas de movilidad. Entonces se hizo un estudio en 2012 para la previsión de infraestructura que se iba a necesitar, equipamiento al 2030 en ciudades mayores de 50.000 habitantes, y se llegó a la conclusión, fíjense, que si se controlara la expansión, las inversiones, a través de modelos, no de poner las inversiones serían de 2.3 billones a pesar de la inversión en sistemas masivos de transporte. A que si la tendencia sigue igual, la inversión sería de 51.5 billones de pesos. Estos datos habría que pasárselo al gobierno, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, entonces, bueno, es claro que la Ciudad de México tiene un modelo urbano centrado en el uso del automóvil. Eso es clarísimo, ¿sí? El 40% está invertido en calles. Y obviamente esto pues, hace que haya una disminución de la densidad de población. Del 90 al 2010 fue del 75%. Y esto triplicó el uso de autos, con consecuencias como contaminación, ruido, congestionamiento. La Ciudad de México ocupa el 12º lugar entre los países que producen más emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Representa el 1.42% de las emisiones a nivel mundial y es el segundo país con una mayor contribución después de Brasil, o sea, superado por Brasil. Exacto. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que lo que es el sector de energía, que está conformado por el transporte son miren la franja qué grande es, ¿sí? Fue la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en México y tuvo un crecimiento en emisiones del 57% entre el 90 y el 2000. Y esto debido principalmente al transporte, que no solamente se tiene que planificar sino como un sistema integral de muchas otras cosas. ¿Existen acciones para modificar? Sí, sí existen acciones. Sí hay acciones en México para modificar estas tendencias de las emisiones y aspirar a un crecimiento y a un desarrollo bajo en carbono y ambientalmente sustentable. Sí, sí hay, pero faltan muchas cosas. Uno es la falta de una planificación adecuada del transporte urbano que es el que ha contribuido a este problema. Pero hay otras ciudades que han hecho mejor su tarea, ¿sí? Han hecho mejor su tarea en cuanto a producir documentos y a estudiar esta situación y cómo afrontarla. Por lo menos Guadalajara, que es una de las ciudades más grandes, con Monterrey, ahí se van en habitantes, 5 millones y pico. En 2016 sacó su programa de ciudades bajas en emisiones, que fue un programa a nivel nacional, inclusive para México, para las ciudades de México. Guadalajara lo tomó, lo retomó a través de este modelo de desarrollo orientado al transporte en ciudades mexicanas, desarrolló un modelo policéntrico y de movilidad integral, así se llamó, ¿sí? Modelo policéntrico y de movilidad integral. Era un proyecto para lograr una ciudad de bajas emisiones, obviamente a través de este DOT modelo, estableciendo un vínculo con la planeación del desarrollo urbano sustentable, eso está bien, para lograr medidas más efectivas en la reducción de estas emisiones, ¿sí? Entonces, bueno, diseñó obviamente
retomó esta idea de las centralidades a nivel metropolitano, diseñó 27 centralidades periféricas y satélites, ¿sí? Unos nodos que también conectaban con unos nodos internos a la ciudad. Y entonces buscando la conectividad, el ordenamiento, la integralidad y una movilidad eficiente a través de corredores metropolitanos de transporte público que fueran compatibles con los medios de transporte no motorizados. Entonces ahí se ve una buena intención de Guadalajara, ¿sí? Por trabajar en este sentido. Bueno, él tiene un plan de acción de la zona metropolitana de Guadalajara que retomó de la ONU 2015 y también la aprobación de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático de Jalisco. Entonces se trata de integrar estos escenarios en una sola estrategia que lleve a Guadalajara de una ciudad 4D, dispersa, distante, desconectada y desigual, a una ciudad 3C, o sea, C3E, con comunidades compactas, cercanas, conectadas, coordinadas y equitativas, coordenadas y equitativas, que ya es un factor social bastante importante. Entonces, bueno, a través de implementar muchas de estas acciones, proyectos, pues busca esto Guadalajara. Esperemos que sí llegue a un final feliz. Todavía esto está en desarrollo, ¿no? Ahora, Monterrey también. Monterrey, que es, según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, es hoy una de las ciudades con el aire más contaminado de Latinoamérica. Tremendo, yo no sabía, ¿eh? Sí, y entonces, pero busca una respuesta a la expansión, a este modelo expansivo, fragmentado, disperso, de baja densidad, y entonces crea este programa Monterrey Metropolitano 2040, un programa integral de movilidad urbana sustentable, ¿sí? Al 2040. Aunque Monterrey tiene un sistema de autobuses más eficiente, una línea de metros, es como la Ciudad de México, un metro que es casi uno de los mejores del mundo, un sistema de buses articulados, me refiero a la Ciudad de México, son acciones que todavía, eso no es suficiente, son acciones desarticuladas. No. Entonces, en Monterrey pasa lo mismo. Esto es insuficiente para contrarrestar los desequilibrios ambientales que sufre su zona metropolitana. Entonces, aunque plantea acciones iniciales para el 2025, el plan también contempla alcanzar la neutralidad de carbono para el 2040. Está bien, por lo menos se está trabajando en ello, ¿no? Y ya vamos terminando. Bueno, entonces Monterrey también, para mitigar los efectos del cambio climático, se monta en este modelo donde se minimiza las acciones de minimizar la dispersión en los polos de actividad económica, eh, evitar o minimizar estos desplazamientos que generan congestionamientos en las principales vialidades en las horas pico. Y entonces, este modelo que ellos quieren implementar, se trata de identificar centralidades nuevas que han surgido en la ciudad y conformar un sistema con roles, jerarquías, y entonces consolidarlas, ordenarlas, fortalecerlas a través de una adecuada planificación urbana y el apoyo de inversiones estratégicas públicas, privadas. Hablamos otra vez de este esquema policéntrico. ¿Será que es lo ideal? Bueno, la meta es convertirse en una ciudad policéntrica en el que todos los polos están interrelacionados con base en elementos funcionales, urbanos, eficientes, dirigidos a una ciudad con calidad de vida. ¿Voy bien de tiempo? ¿Qué concluimos de toda esta complejidad que nos deja muy preocupados? Que es urgente explorar nuevos modelos funcionales que contribuyan a recuperar el equilibrio ambiental a través de sistemas urbanos eficientes, en donde, como hemos visto, la constante es un sistema de transporte sostenible integrado a la estructura de la ciudad, a los elementos que la conforman.
Y esto no es más que transitar a nuevos e innovadores modelos, estrategias o políticas, como las queramos llamar, de desarrollo, donde el caminar, usar la bicicleta y el transporte público sean los ejes de ese desarrollo. O lo que es lo mismo, y como decía Elizabeth, no es quitar la movilidad del automóvil particular, sino equilibrarlo. Esa es la verdad. Sean los ejes, o lo que es lo mismo también, transitar a modelos que sean donde los elementos, o sea, de ciudades compactas, donde los elementos de la estructura están ordenados de tal manera que permiten cortos desplazamientos a través de núcleos autosuficientes. Es decir, ofrecen posibilidades para una eficiencia urbana y no menos importante, un equilibrio ambiental en las ciudades en procesos de crecimiento y desarrollo. Entonces, si se quiere proteger los procesos vitales del sistema terrestre de niveles de degradación peligrosas que ya estamos, al llegar a un acuerdo sobre cómo gestionarlos a escala regional y planetaria, constituye uno de los asuntos más importantes del derecho internacional y de la gobernanza que la comunidad internacional debe abordar en el presente siglo. Muchas gracias.